Pensemos por un momento en una de las emociones más criticadas, juzgadas y, la verdad, reprimidas de la experiencia humana. Ujú. Pensemos en el enfado, en la ira. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, a la cultura popular, a los manuales de autoayuda o incluso a las conversaciones del día a día, la ira casi siempre se presenta como un fracaso emocional absoluto. Sí, totalmente. Como una pérdida de control. Exacto. Se ve como ese momento exacto en el que dejamos de ser racionales para convertirnos en algo mucho menos civilizado. Pero, ¿y si esta perspectiva estuviera incompleta? ¿Y si, en determinadas circunstancias, sentir una rabia profunda y ardiente no fuera un paso hacia atrás, sino un paso vital hacia adelante? Es un planteamiento fascinante, la verdad. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo sobre un concepto verdaderamente contraintuitivo, un concepto que nos obliga a replantearnos, todo lo que creíamos saber sobre nuestras emociones más oscuras. Y tanto. Porque hoy tenemos sobre la mesa unas notas y extractos muy específicos basados en la escala de conciencia de David Hawkins. Y el objetivo de nuestra inmersión de hoy es analizar un punto de inflexión muy particular en esa escala. Ujú. Concretamente el nivel 150, que corresponde a la ira. Así que nuestra misión, en este análisis detallado, es ayudar a nuestra audiencia a comprender por qué esta emoción, a menudo tan temida y rechazada, representa en realidad un escalón vital en el desarrollo personal. Antes de meternos de lleno en ese nivel 150, y para que quienes nos escuchan partan de la misma base, eh, ¿qué es exactamente esta escala? A ver, es normal preguntarse eso. Claro, porque la palabra escala puede sonar un poco abstracta. ¿Hablamos de una escala emocional, de un sistema de medición psicológica? Es una excelente pregunta para enmarcar nuestro análisis. En términos sencillos, o sea, para que nos entendamos, esta escala es un marco conceptual diseñado para clasificar los diferentes estados de la experiencia y la emoción humana. Vale, Va desde los niveles más bajos, que se caracterizan por el sufrimiento, la contracción y la falta total de energía vital, hasta los niveles más altos. que serían los más positivos, imagino. Exacto. Niveles que implican expansión, alegría y una comprensión profunda de la realidad. Y cada estado emocional tiene asignado un valor numérico que representa su calibración energética. Y hoy, como decíamos, ponemos el microscopio en el nivel 150. ¿Qué es la ira? Eso es. Vamos a analizar por qué esta emoción es un peldaño imprescindible, pero, y esto es clave, al mismo tiempo un terreno minado. Hay una finísima línea que separa el empoderamiento de la destrucción total. Vale, vamos a desgranar esto porque de verdad rompe los esquemas habituales. Para entender por qué la ira puede ser un avance, creo que primero tenemos que mirar hacia abajo en esa escala, ¿no? Absolutamente, hay que ver el contexto. Tenemos que entender de dónde venimos antes de llegar al nivel 150, porque por debajo de la ira encontramos estados emocionales que son diametralmente opuestos, niveles que están dominados por la victimización. Así es. El contraste fundamental aquí es una cuestión de movimiento frente a parálisis. Si observamos los niveles inferiores al 150 en las notas que tenemos, nos encontramos con emociones como la apatía profunda, Uf, la apatía. la tristeza extrema o el miedo paralizante. Lo que todas estas emociones tienen en común, y esto es fundamental para quienes nos escuchan, es que son estados puramente pasivos. Pasivos en el sentido de que anulan la capacidad de respuesta, ¿verdad? Yo mismo he visto cómo el miedo te deja congelado. Totalmente. Quien se encuentra atrapado en la apatía, por ejemplo, siente que no hay esperanza, nada importa. Ya. El individuo en estos niveles inferiores es, a todos los efectos, un espectador impotente de su propia vida. Es alguien que siente que el mundo simplemente le sucede a él, como si fuera un accidente constante, y que no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiar su entorno o evitar su sufrimiento. Pero claro, aquí me surge una duda. Cuando los apuntes hablan del paso a la ira como un gran salto energético, ¿no resulta un poco, no sé, peligroso llamar energía a la ira? Ujú. Entiendo por qué lo dices. Lo digo porque solemos asociar la palabra energía con vitalidad, con algo positivo y constructivo. Y un ataque de rabia parece todo lo contrario, parece un cortocircuito. Es una distinción crucial que debemos hacer hoy. Cuando en este marco conceptual de Hawkins se habla de energía, no se le está poniendo una etiqueta moral de bueno o malo. Ah, vale, no es un juicio de valor. Exacto. Se habla puramente de fuerza motriz. Se habla de salir del estatismo. La tristeza extrema consume hacia adentro, inmoviliza. La ira, por el contrario, es activa. Claro,
Es una fuerza que empuja hacia afuera y obliga a tomar medidas. Es el paso literal de la inmovilidad total a la acción. Entiendo. Es como que introduce una sacudida eléctrica en la ecuación. De pronto alguien que estaba hundido en la resignación, incapaz de reaccionar ante una injusticia o un abuso continuo, siente ese latigazo y se levanta. Este punto es el profundo cambio de mentalidad que acompaña ese salto energético. Las fuentes lo describen como el paso de ser una víctima a convertirse en un combatiente. Es una reestructuración cognitiva completa. En otras palabras, el cerebro cambia de marcha. Exactamente. La persona deja de percibirse como una hoja arrastrada por el viento. Empieza a sentir, tal vez por primera vez en muchísimo tiempo, que tiene el poder de luchar, que tiene la capacidad real de oponer resistencia a aquello que le causa dolor. Ese cambio es monumental. De hecho, hay una frase concreta en nuestros apuntes de hoy que define este nivel 150 a la perfección, y es el sentimiento de ya es suficiente. Esa es la clave. Creo que es algo universal. Es esa chispa que enciende el motor. Ya no hay resignación, hay un límite que se ha cruzado, y el individuo decide plantarse. En ese instante, la ira no parece un defecto de carácter, sino la herramienta de supervivencia más potente que existe para salir del pozo de la pasividad. Es un mecanismo de rescate puro y duro. Y como experta en estas dinámicas, estoy convencida de que es vital que valoremos este nivel como el motor de arranque que es. Totalmente. Sin esa chispa del ya es suficiente, una persona podría permanecer atrapada indefinidamente en una situación abusiva o en la miseria de la apatía. La ira proporciona el empujón necesario para salir de ese agujero. Sí. Sin embargo, y aquí es donde el análisis se vuelve más complejo, esa misma fuerza es altamente inestable. No es una energía limpia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si nos quedamos solo con la idea de que la ira nos saca de la apatía, podríamos llegar a pensar que el objetivo de la vida es estar cabreados todo el tiempo para ser personas de acción. Y eso sería un error garrafal. Claro. En el texto se señala muy claramente lo que llaman la trampa del nivel 150. Y para visualizarlo, imaginemos una situación muy cotidiana. A ver. Llegar a la ira es como sentarse en un coche que lleva meses con el motor apagado. Consigues arrancarlo por fin, metes primera y pisas el acelerador a fondo, pero descubres que el volante está completamente bloqueado y tú tienes los ojos vendados. Madre mía, qué imagen. El vehículo ruge, hay ruido, hay muchísimo movimiento y velocidad, pero es una energía descontrolada y peligrosísima. Esa analogía ilustra perfectamente la naturaleza destructiva de la ira de la que habla Hawkins. La energía es innegable, el coche se mueve, por supuesto, pero su dirección es intrínsecamente problemática. Va a chocar seguro. Es cuestión de tiempo. Aunque la ira tiene el poder de movilizar, es una energía basada en el conflicto constante. No busca resolver situaciones complejas, busca golpear, busca infligir el mismo dolor que se ha sentido. Busca un blanco, ¿no? Alguien a quien responsabilizar de todo lo malo. Precisamente. Este nivel se alimenta de dinámicas muy tóxicas, se nutre de culpar constantemente a otros, se sostiene sobre montañas de resentimiento acumulado y muy a menudo su objetivo final es simplemente la venganza. Es una fuerza que quema todo a su paso. Es como intentar apagar un incendio forestal lanzando explosivos. Sí, estás haciendo algo al respecto, estás tomando acción y haciendo mucho ruido, pero al final lo único que consigues es crear nuevos focos de fuego. ¿Y generar más destrucción? Exacto. Y hay efectos colaterales muy específicos al operar desde este nivel de resentimiento continuo. Los extractos detallan cómo esta actitud de confrontación acaba repeliendo a las demás personas. Es inevitable. Piénsalo, nadie quiere vivir ni trabajar cerca de un volcán en erupción constante. Y la paradoja más trágica de este nivel 150 es que al intentar imponer una voluntad a través del conflicto continuo, el individuo termina creando muchos más problemas de los que originalmente intentaba resolver. Se convierte en su peor enemigo. Literalmente. Se aísla, se queda solo con su enfado y rodeado de enemigos que, en la inmensa mayoría de los casos, él mismo ha creado con su actitud. Esto nos lleva a otro concepto fascinante de las notas de hoy, que explica por qué la ira genera tantos problemas secundarios. Hablamos de la visión limitada. O como a mí me gusta llamarlo para entenderlo mejor, el filtro de la batalla. La ceguera cognitiva, sí. Es un término muy preciso. Cuando una persona opera habitualmente desde la energía de la ira, sufre una alteración severa en su forma de procesar la realidad. ¿A qué te refieres exactamente con alteración severa? A que el estado fisiológico y psicológico del enfado extremo estrecha la percepción. Se vuelve una visión de túnel.
Se pierde por completo la capacidad de ver matices, de entender contextos o de captar intenciones complejas en los demás. Absolutamente todo pasa a través de un único y rígido filtro. El filtro del ataque y la defensa. Eso es. Imaginemos un entorno laboral para ilustrar esto de forma práctica. Pensemos en alguien que está operando constantemente desde esta trinchera del nivel 150 en su oficina. Recibe un correo electrónico de un compañero sugiriendo un pequeño cambio en un proyecto. Un correo totalmente neutral, rutinario. Un correo del día a día. Exacto. Sin embargo, debido a esta visión limitada, ese correo no se procesa como una sugerencia constructiva para mejorar el trabajo. Se procesa inmediatamente como una amenaza, como un insulto a su competencia profesional, como una auténtica declaración de guerra. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona esa distorsión. En ese estado, la mente está en un estado de alerta máxima perpetua, y desde una perspectiva analítica, el coste de operar con este filtro es inmenso para el individuo. Me lo imagino. ¿Agotador para empezar? Agotador y limitante. Porque lo primero que desaparece bajo esta visión limitada es la posibilidad de encontrar soluciones creativas a los problemas reales. Claro, porque para ser creativo necesitas estar mínimamente relajado, ¿verdad? Necesitas poder jugar con las ideas y no estar a la defensiva. Exacto. La creatividad requiere apertura mental, flexibilidad y la capacidad de conectar conceptos dispares sin juzgarlos de inmediato. Todo eso es neurobiológicamente imposible cuando el cerebro está convencido de que tiene que sobrevivir a un ataque inminente. Lógico. El cerebro prioriza sobrevivir antes que innovar. Así es. Además, y quizás esto sea lo más devastador para las relaciones humanas, la ira bloquea por completo la empatía. Es imposible ponerse en los zapatos de alguien a quien estás apuntando con un arma, metafóricamente hablando, claro. Impide comprender la perspectiva del otro. En el nivel 150, el otro deja de ser un ser humano complejo con sus propios miedos, presiones o equivocaciones inocentes. El otro se reduce a una caricatura. A un blanco fácil. Es simplemente el obstáculo o el enemigo al que hay que culpar y derrotar a toda costa. No hay espacio para el diálogo. Es una trampa diseñada a la perfección. Te proporciona la fuerza inicial necesaria para levantarte del suelo cuando estás hundido en la apatía, pero inmediatamente te pone unas anteojeras que solo te permiten ver amenazas por todas partes. Así funcionan estos niveles de conciencia. Sintetizando todo esto que estamos viendo, la conclusión parece casi paradójica. Según las fuentes, la ira funciona como un mal necesario en nuestro camino evolutivo. Es necesaria porque es, literalmente, la única herramienta energética disponible para romper esa parálisis inicial. Hay que enfadarse con una situación injusta para querer salir de ella. Exacto. Pero la palabra clave ahí sigue siendo mal. Un mal necesario. Y es imperativo matizar esa idea del mal necesario, advirtiendo sobre el mayor riesgo de todos que señala el autor, el riesgo de estancamiento. La ira es un puente por el que pasar, no un lugar en el que construir una casa. Me gusta esa imagen. Si alguien decide establecer su residencia emocional permanente en el nivel 150, esa energía que al principio le salvó la vida sacándole de la apatía, se convierte en una energía que le consume por dentro. Atrapa al individuo en ciclos interminables de conflicto. Una rueda de hámster infernal. Una rueda de resentimiento y peleas que nunca termina. Porque la ira siempre necesita un nuevo combustible para mantenerse viva. Siempre necesita un nuevo agravio, una nueva ofensa o un nuevo enemigo para seguir justificando su propia existencia. Y esto nos lleva a la pregunta del millón en nuestra inmersión de hoy. Si la ira es solo un puente, ¿hacia dónde cruza? ¿Hacia la evolución personal? Claro. ¿Cuál es el propósito de toda esta evolución? Porque el objetivo claramente no es quedarse en la trinchera repartiendo culpas a diestro y siniestro. El objetivo es usar ese impulso inicial para dar un salto crucial en la escala. Hablamos de llegar al nivel 200, el coraje. Si conectamos esto con la perspectiva general de nuestro análisis, la transición entre la ira del nivel 150 y el coraje del nivel 200 es, sin lugar a dudas, la lección más transformadora de todo este marco conceptual. Y parece un paso gigantesco, ¿no? Es una transición sutil en la forma, pero radical en el fondo. Ambas emociones, la ira y el coraje, requieren muchísima fuerza. Ambas requieren pasar a la acción y abandonar la pasividad. Ambas tienen motor. Exacto, pero la diferencia fundamental y absoluta radica en la intención detrás de esa acción y, por tanto, en el resultado final que producen. Podríamos resumirlo en la diferencia básica entre destruir y construir. Exactamente.
Mientras que la ira utiliza su inmensa energía para destruir aquello que odia o teme, el coraje enfoca esa misma magnitud de energía en construir lo que valora o lo que considera verdaderamente justo. Pensemos en cómo se vería esto en la práctica, para que nuestra audiencia lo visualice bien, porque el salto de destruir a construir es fascinante. Pongamos un ejemplo. Volvamos a la dinámica de alguien en una situación laboral insostenible. Desde el nivel 150 de la ira, la respuesta automática sería pensar que odia a esa empresa, que le están explotando, así que decide sabotear el proyecto, hablar mal de todos a sus espaldas y hacer que paguen por lo que le hacen. Una actitud muy destructiva. Hay energía, hay acción, nadie lo niega, pero es puramente destructiva y genera un ambiente hipertóxico para todos los implicados, incluido uno mismo. Y en contraste, veamos cómo operaría el coraje en esa misma situación exacta. La persona reconoce la injusticia, siéntese inicial ya es suficiente del que hablábamos, no ignora el problema. No vuelve a la apatía. Para nada. Pero no se deja cegar por el resentimiento. Desde el nivel 1200, la respuesta sería reconocer que la situación es inaceptable y que merece algo mejor. Y entonces tiene el valor para exigir unas condiciones justas de forma directa y profesional. O tiene el valor para invertir toda esa energía en buscar un nuevo camino profesional, aunque le dé muchísimo miedo el cambio. Es brillante. El coraje asume la responsabilidad de la propia vida. La ira busca culpables externos para no tener que asumir esa responsabilidad. Esa es la clave de todo. El coraje no necesita un villano al que derrotar para sentirse poderoso. Se basta con un propósito firme al que servir. Implica mirar un problema grave directamente a los ojos, sin que la visión esté nublada por el filtro del ataque y la defensa del que hablábamos antes. Te da una claridad tremenda. Permite buscar soluciones reales y duraderas, en lugar de conformarse con el alivio temporal que proporciona la venganza o el victimismo quejumbroso. Te devuelve el control. Es como si, al llegar al coraje, el individuo lograra retener toda la fuerza de voluntad y la capacidad de establecer límites que le enseñó la ira, pero soltando todo el veneno del odio. Te quedas con la asertividad, pero tiras el resentimiento a la basura. Es una maduración energética en toda regla. En el coraje, la persona vuelve a tener empatía. Puede reconocer que el sistema falla o que alguien ha actuado mal, sin necesidad de demonizar al otro y convertirlo en un monstruo. Te humaniza de nuevo. Y al recuperar esa claridad mental, también recupera la creatividad para salir de los problemas. Por primera vez en la escala emocional, la energía fluye a favor de la vida y no en contra de ella. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que recapitular los puntos clave de esta inmersión para quienes nos acompañan hoy, diríamos que la ira está muy lejos de ser el fondo del pozo moral como a veces nos hacen creer. Desde luego que no lo es. De hecho, sentir ese fuego ardiente del Yaberrí es un salto indispensable para abandonar la apatía y dejar de ser víctimas pasivas ante el sufrimiento. Reconocer y validar esa chispa inicial es vital. Es el primer paso hacia la libertad. Sin embargo, su naturaleza conflictiva y esa visión de túnel basada en el ataque constante la convierte en una trampa peligrosa. Si no somos conscientes, la ira deja de ser un motor de cambio y se convierte en una jaula. El verdadero éxito evolutivo, por tanto, es tomar la fuerza cruda de ese enfado y transformarla deliberadamente en el coraje necesario para construir soluciones reales. Subrayar esta transición es de una relevancia práctica incalculable. Para cualquier persona que busque aplicar estos conceptos a su propia vida cotidiana, el verdadero reto es la autoobservación radical. Es vital desarrollar la capacidad de identificar en qué momento exacto esa energía inicial de rabia, que repetimos era tan necesaria para salir de una parálisis, ha cumplido su función original. Saber cuándo caduca la utilidad del enfado, podríamos decir. Exacto. Hay que saber detectar cuándo ese fuego deja de empujarnos hacia adelante y comienza simplemente a quemar nuestros propios cimientos. Permanecer ciego a esta transición es condenarse a una vida de conflictos estériles, alejando a los seres queridos y saboteando cualquier posibilidad de alcanzar ese nivel constructivo y sereno que ofrece el coraje. Es una herramienta de doble filo tremenda. Y es fascinante cómo un simple cambio de perspectiva sobre una emoción tan maltratada culturalmente puede darnos tanta claridad sobre nuestros propios patrones de comportamiento.
Y basándonos en esta profundidad analítica, me gustaría dejar una reflexión final hoy, un ángulo distinto para que nuestra audiencia lo pondere y explore por su cuenta una vez terminemos. Adelante, somos todo oídos. Si hemos establecido, a través de esta escala de Hawkins, que la ira es un escalón absolutamente imprescindible para que un ser humano logre salir de la apatía paralizante y el miedo, ¿qué ocurre a nivel sociológico cuando una cultura reprime, silencia o castiga de manera implacable cualquier expresión de enfado? Qué gran pregunta. Podría ser que, en nuestro loable intento por mantener la paz superficial y evitar los conflictos destructivos del nivel 150, estemos inadvertidamente cortando la única vía de escape funcional para las personas más vulnerables. Es decir, dejándolas en la apatía. Esa es la cuestión. Es posible que, al estigmatizar tanto la ira, estemos condenando a incontables individuos a permanecer atrapados para siempre en la victimización y la pasividad, impidiéndoles dar el primer y necesario paso hacia el verdadero coraje. Es una pregunta que definitivamente nos deja pensando. Un planteamiento que le da una vuelta de tuerca monumental a todo lo que hemos visto hoy y que, la verdad, desafía muchísimas convenciones sociales. Merece la pena darle una vuelta. Sin duda. Ojalá esta exploración a fondo de las notas sobre la escala emocional y el paso hacia el coraje haya encendido alguna chispa de curiosidad en quienes nos han acompañado en este rato. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo y atención a este análisis detallado con nosotros. Hasta la próxima inmersión.